La llovizna parecía apropiada para el día. Kendall estaba de pie junto a la tumba, ajustándose distraídamente la bufanda negra que llevaba al cuello. La ceremonia de despedida de su abuela estaba llegando a su fin, y la gente iba dejando ramos de crisantemos blancos en el frío suelo. Eunice Mackenzie conocía todo el pueblo. Su panadería de la calle principal era un punto de referencia local. Pasteles frescos, cafés especiales, postres basados en viejas recetas. La abuela solía decir que el secreto de su éxito era sencillo: ponía el corazón en cada pastel. Ahora esas palabras resonaban en el corazón de Kendall con una pizca de dolor. Russell se alejó un poco, mirando de vez en cuando el reloj. Su impaciencia molestaba a Kendall, pero intentaba que no se le notara. Últimamente se molestaban mucho por cosas sin importancia, como que dos personas se vieran obligadas a compartir una habitación demasiado estrecha. «Mis condolencias», dijo una voz desconocida detrás de ella. Kendall se dio la vuelta. Una joven con un estricto abrigo gris le tendía la mano. «Soy Brooke Holloway. Era clienta habitual de tu abuela. Sus magdalenas de arándanos eran algo especial». Kendall estrechó la mano extendida, observando la manicura perfecta y los anillos caros. Brooke dijo las palabras adecuadas sobre la pérdida y la memoria, pero algo en su entonación parecía falso, como flores artificiales en un jarrón caro. «Gracias por venir», respondió Kendall con cortesía, recordando involuntariamente cómo su abuela le había enseñado a juzgar a la gente. «No mires las palabras, sino los ojos», había dicho Eunice. «Los ojos no mienten». La mirada de Brooke se deslizó por los rostros de los reunidos, deteniéndose brevemente en Russell, que acababa de hacer una llamada telefónica a uno de sus clientes del taller. Su memoria le trajo imágenes del pasado. Aquí estaba la abuela enseñando a la pequeña Kendall a extender la masa. Aquí están juntas pensando en un relleno para una nueva tarta. Aquí está Eunice enseñándole a su nieta viejos libros de contabilidad, explicándole pacientemente los fundamentos de la gestión de un negocio. «La clave es tener siempre un plan de reserva», le gustaba decir. La lluvia arreciaba. Russell se acercó por fin a su mujer y le pasó torpemente el brazo por los hombros. «¿Nos vamos? Ya se han separado todos». Kendall asintió, echando un último vistazo a la tumba. El coche estaba aparcado al final del callejón, y, mientras caminaban hacia él, Kendall vio a Brooke Holloway entrando en un Lexus blanco. Aquella tarde, mientras ordenaba las cosas de su abuela en la vieja casa, Kendall encontró una caja de fotografías. Una de ellas mostraba a Eunice de pie frente a una tienda de golosinas recién abierta, muy joven, con una mirada decidida y una sonrisa feliz. En el reverso, en tinta descolorida, estaba escrito: «Los sueños se hacen realidad si te preparas para ellos adecuadamente». «He pedido una pizza». Llegó la voz de Russell desde la cocina. «¿Quieres un poco?» Kendall negó con la cabeza, aunque su marido no podía verla. Tenía un nudo en la garganta. Sacó otra foto, ella y su abuela en el mostrador de pasteles. Por aquel entonces, Kendall acababa de licenciarse en farmacia. «No importa lo que hagas», dijo entonces Eunice. «Lo importante es que sea una ocupación que te haga feliz». El olor a pizza flotaba en la cocina. Russell encendió la televisión y los sonidos del programa de la noche llenaron la casa. Kendall volvió a meter las fotos en la caja con cuidado. Mañana tenía que ir a trabajar a la farmacia, volver a su rutina habitual, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. Su abuela había dicho a menudo que el final siempre era el principio de algo nuevo. Solo ahora Kendall empezaba a comprender el significado de esas palabras. Había pasado una semana desde el funeral. Kendall ordenaba habitualmente los medicamentos en las estanterías de la farmacia, comprobando las facturas. El turno de mañana acababa de empezar. Aún no había visitas, así que podía seguir con su rutina. Un nuevo antibiótico, antivirales, vitaminas, cada caja en su sitio.
La noche anterior había ocurrido algo extraño. Russell se había quedado dormido en el sofá frente al televisor y su teléfono se había iluminado de repente con un mensaje. Kendall no había tenido intención de mirar, pero el texto le llamó la atención. ¿Quedamos mañana a la misma hora? El remitente estaba escrito simplemente como BE. El mensaje desapareció al cabo de unos segundos. Al parecer, había un temporizador de borrado automático. Kendall fingió cobardemente que no se había dado cuenta. Se limitó a cubrir a su marido con una manta y se retiró al dormitorio, donde no pudo dormir durante mucho tiempo. Por la mañana, Russell se mostró inusualmente silencioso, hizo las maletas a toda prisa y salió para el taller antes de lo habitual. «Buenos días», llegó la voz del colega de Marta, interrumpiendo sus infelices cavilaciones. «Estás muy pensativa». Marta llevaba 15 años trabajando en la farmacia y conocía a todos los clientes habituales por su nombre. «No he dormido lo suficiente», dijo Kendall mientras empezaba a preparar un nuevo lote de vitaminas para niños. El día avanzaba lentamente. El flujo habitual de clientes, madres con recetas, jubilados en busca de medicamentos para la tensión, jóvenes en busca de vitaminas. Kendall trabajaba automáticamente, pero no dejaba de pensar en el mensaje de la noche. Nunca se había considerado celosa, pero últimamente algo había cambiado sutilmente en su relación con Russell. Cerca de la hora de comer, Brooke Holloway entró en la farmacia. Kendall no la reconoció de inmediato. Había estado nublado en el funeral, pero ahora la brillante luz del sol resaltaba cada detalle de su bien cuidado rostro. «¡Oh, qué reunión!», sonrió Brooke mientras se acercaba a la caja registradora. «Eres Kendall, ¿verdad? ¿Cómo te va?». Su voz sonaba implicada, pero sus ojos permanecían fríos. Le tendió la receta, un antiinflamatorio común. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Brooke mientras Kendall buscaba el medicamento adecuado. «El 8º año», respondió, tratando de mantener la cortesía profesional. «Y hace poco abrí mi salón de belleza aquí cerca». Brooke sacó de un pequeño bolso una tarjeta de visita de una conocida marca. «Pasa, te haré un descuento como vieja conocida». Dudó un poco en las últimas palabras y por alguna razón a Kendall le pareció sospechoso. Durante todo el día siguiente a aquella visita, Kendall no pudo evitar sentir una vaga inquietud. Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a Russell hablando por teléfono. Hablaba en voz baja y, cuando vio a su mujer, se despidió rápidamente. «Un cliente», explicó. «Problemas con la caja de cambios». Durante la cena, Russell habló de los problemas del taller. Había que cambiar el equipo viejo y no había dinero suficiente para modernizarlo. «Si pudiéramos ampliar, conseguir un local más grande», dijo con entusiasmo, pero Kendall se sorprendió pensando que llevaba años oyendo esos planes. Por la noche, mientras Russell dormía, Kendall cogió tímidamente su teléfono, solo para comprobar si se lo estaba imaginando, pero no había mensajes del misterioso B, aparentemente todos borrados. Pero el historial del navegador revelaba páginas con consejos sobre documentos de propiedad y una calculadora para calcular el valor del negocio. Por la mañana, Kendall se despertó con dolor de cabeza. En el trabajo, Marta la miró preocupada, pero no le preguntó nada. Después de comer, un mensajero entró en la farmacia con una entrega de medicamentos y Kendall se fijó en su camiseta de uniforme, la misma que había visto en uno de los hombres que habían reparado un coche en el taller de Russell la semana pasada. «Disculpe», le dijo al repartidor, «¿por casualidad es usted mecánico de coches a tiempo parcial?». El tipo sacudió la cabeza sorprendido. «No, solo reparto. ¿Por qué?». Kendall murmuró una disculpa, eso parecía, pero el residuo desagradable permanecía. Esa tarde sacó un viejo álbum de fotos, el de la casa de su abuela. Una de las fotos era de su boda con Russell, 5 años atrás.
Todo parecía tan claro y correcto. Kendall se quedó mirando las caras sonrientes de la foto, intentando averiguar en qué momento algo había ido mal. El teléfono de Russell volvió a sonar con un mensaje. Esta vez lo cogió rápidamente y salió al balcón, para hablar con un cliente. Kendall observó su silueta tras la cortina y sintió que algo parecido a la determinación crecía en su interior. Su abuela siempre había dicho: si tienes miedo de saber la verdad, es que ya la sabes. Antes de irse a la cama, Kendall se quedó un buen rato delante del espejo del baño. Le vinieron a la mente las palabras de Brooke sobre su salón de belleza. Algo en aquel encuentro fortuito le parecía mal, como un puzzle mal montado. Sacó una tarjeta de visita del bolso, un rectángulo brillante con un logotipo ornamentado. La dirección estaba impresa en letra pequeña en la esquina, a 2 manzanas del taller de Russell. Kendall pasó el dedo por la superficie brillante de la tarjeta. Mañana se tomaría el día libre y caminaría hasta aquel barrio, solo para asegurarse de que todas sus sospechas eran falsas. Al fin y al cabo, tenía que haber una explicación sencilla para los mensajes extraños, para el comportamiento de su marido y para esa sensación inquietante de que todo a su alrededor estaba cambiando lenta pero inexorablemente. La farmacia estaba inusualmente abarrotada al comenzar la estación fría. Kendall estaba ayudando a una anciana a elegir vitaminas cuando empezó a oírse un gruñido en la cola. Levantó la vista y vio a una joven madre en la caja registradora intentando calmar a su bebé que lloraba mientras buscaba una receta en su bolso. «Déjeme ayudar». Kendall dispensó rápidamente el medicamento recetado y entregó al niño una piruleta de una cesta especial para los clientes más jóvenes. El niño se calmó de inmediato y su madre sonrió agradecida. Momentos como este me ayudaban a olvidarme de mis propios problemas. Y no cabe duda de que había problemas. El paseo de ayer hasta el salón de belleza no había aclarado la situación. El lugar existía, pero estaba cerrado por el almuerzo. Kendall se paró en el escaparate, mirando los elegantes carteles y la lista de servicios, pero no se atrevió a entrar más tarde. «Pareces cansada», comentó Marta durante un descanso. «¿Por qué no vas a descansar a algún sitio? Han pasado 2 semanas desde el funeral y sigues trabajando». Kendall descartó que fueran vacaciones cuando tenía que ocuparse de la herencia de su abuela. El papeleo necesitaba atención, pero Russell, de alguna manera, se estaba interesando mucho por el proceso. Aquella tarde, Kendall recogió un cesto de ropa sucia y dejó caer accidentalmente la camisa de su marido. Al recogerla, se quedó helada. La tela desprendía un olor sutil pero inconfundible, dulce, con toques de vainilla y algo floral. Kendall nunca había usado un perfume así. Su memoria le trajo de inmediato una imagen de Brooke Holloway en una farmacia con una nube de un aroma similar a su alrededor. Kendall sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos indeseados. Era imposible saber de dónde podía proceder el olor. Había muchos clientes entrando en el taller. Durante la cena, Russell se mostró inusualmente hablador. Habló de los nuevos equipos que había visto para el taller, de los planes para ampliar el negocio. «¿Te imaginas que si vendiéramos la pastelería de la abuela podríamos...?» Hizo una pausa, al notar la expresión de su mujer. «No voy a vender nada», dijo Kendall en voz baja pero con firmeza. «Este es el trabajo de su vida». Russell resopló. «Pero si ni siquiera sabes nada de repostería, ¿por qué necesitas este dolor de cabeza?» La cena terminó en un tenso silencio. Al día siguiente, Kendall llamó a su vieja amiga Ashley. Eran amigas desde el instituto, y si alguien podía ofrecer un consejo sensato, era ella. Quedaron en un pequeño café cerca de la farmacia. «Has cambiado», comentó Ashley, mirando atentamente a su amiga. «¿Te pasa algo?» Y Kendall se lo contó todo de repente. Los extraños mensajes en el teléfono de su marido, el aspecto de Brooke, el olor a perfume en su camisa,
la conversación sobre la venta de la tienda de golosinas. Ashley escuchó en silencio, frunciendo el ceño de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo por fin, removiendo el café frío. «A veces no queremos ver lo obvio porque la verdad puede ser dolorosa, pero es aún más doloroso vivir en la ignorancia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Kendall, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ashley le cogió la mano. «Cariño, creo que es hora de que hagas tu propia investigación. Tu abuela no se pasó toda la vida construyendo un negocio para que fuera a parar a algún desconocido». Al volver a casa, Kendall sorprendió a Russell hablando por teléfono. Se despidió rápidamente al ver a su mujer. «¿Otro cliente?», preguntó con la mayor despreocupación posible. «Sí, sobre las reparaciones», respondió él, evitando cuidadosamente su mirada. Al meter la ropa en la lavadora, Kendall volvió a sentir el mismo olor, esta vez de la chaqueta de su marido. Revisó cuidadosamente sus bolsillos y encontró un recibo de la cafetería, la misma que estaba justo enfrente del salón de belleza de Brooke. La hora del recibo era la mitad de la jornada laboral, cuando se suponía que Russell estaba en la tienda. Se quedó despierta hasta bien entrada la noche, repitiendo mentalmente las palabras de Ashley. El dormitorio olía a detergente, pero Kendall aún podía percibir el dulce aroma del perfume de otra persona. Miró al techo y pensó en su abuela. ¿Qué haría ella en su lugar? «Nunca tomes decisiones por emoción», había dicho Eunice. «Reúne primero todos los datos y luego actúa». Kendall se puso de lado, mirando a su marido dormido. Mañana se tomaría su día libre legal y lo aprovecharía al máximo. Hora de reunir los hechos. El día estaba nublado y llovía ligeramente. Kendall aparcó el coche a 2 manzanas del taller de su marido, lo bastante lejos como para no llamar la atención. Se sentía tonta sentada en el habitáculo, vigilando la entrada del taller. Russell apareció sobre las 10 de la mañana. Habló con algunos clientes y luego entró. El tiempo transcurría lentamente. Kendall tuvo tiempo de beber café de un termo y comerse un bocadillo. Hacia el mediodía, Russell volvió a salir, pero sin el mono de trabajo, con ropa normal. Subió a su coche y se marchó. Kendall, tras esperar un momento, le siguió. Intentó mantener la distancia, dejando que otros coches pasaran entre los suyos. Russell giró en la calle donde estaba el salón de belleza de Brooke y aparcó. A Kendall le dio un vuelco el corazón cuando vio que su marido no entraba en el salón, sino en una cafetería cercana. Aparcó a la vuelta de la esquina. Kendall esperó un poco y se dirigió hacia la cafetería. A través del gran ventanal se veía todo el salón. Russell estaba sentado en la mesa del fondo, de espaldas a la ventana. Frente a él estaba Brooke, con un elegante traje beige. Hablaban animadamente de algo, y Brooke tocaba el brazo de Russell de vez en cuando. Kendall sintió náuseas. Una cosa era sospecharlo, y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. Quería marcharse, pero sentía los pies pegados al suelo. Brooke sacó unos papeles y los extendió sobre la mesa. Russell se inclinó sobre ellos, señalando con el dedo. En ese momento, Brooke levantó la vista y vio a Kendall al otro lado de la ventana. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios pintados y puso la mano en el hombro de Russell, desafiante. Él se volvió y su rostro adoptó una expresión asustada que Kendall nunca había visto en él. Ella llegó a casa primero. Mecánicamente, empezó a preparar la cena, aunque no pudo probar bocado. Russell apareció 2 horas más tarde con un aroma dulzón que le resultaba familiar. «¿Dónde has estado?», preguntó Kendall, intentando hablar con calma. «En el taller. ¿Dónde si no?». Evitó estudiadamente su mirada, rebuscando en la nevera. «¿Estabas también en el café con Brooke por asuntos del taller?». Russell se quedó helado, luego cerró lentamente la nevera. «¿Me estabas siguiendo?». Había rabia mal disimulada en su voz. «No cambies de tema. ¿Qué pasa entre tú y ella?». «Nada», se encogió de hombros.
Hablamos de una propuesta de negocio. Quiere invertir en ampliar el taller. Kendall soltó una risita amarga. ¿Y por eso no dejaba de tocarte el brazo? ¿Una propuesta de negocios? Estás exagerando, empezó a molestarse Russell. Estás paranoico desde que murió tu abuela, buscando gato por liebre por todas partes. Sacó un vaso del armario y lo puso sobre la mesa con estrépito. Por cierto, estoy intentando hacer crecer un negocio, a diferencia de algunas personas que se aferran al pasado. ¿Qué tiene que ver esto con la tienda de golosinas? Kendall sintió que le subía una oleada de ira por dentro. ¿Crees que no te veo sacar constantemente el tema de la venta y ahora esta mujer Brooke aparece de la nada? Es una buena socia, Russell bramó. Ella tiene conexiones, dinero, sabe cómo hacer crecer un negocio, y tú estás atascado en tu farmacia y en la panadería de tu abuela, temeroso de hacer un cambio. No te atrevas a hablar de la abuela, dijo Kendall en voz baja pero con firmeza. Nunca la has entendido. Para ti, todo se mide solo por el dinero. Russell resopló. Y para ti, entonces, los recuerdos sentimentales. Despierta, el mundo ha cambiado. Sí, el mundo ha cambiado. Kendall le miró directamente a los ojos. Y tú has cambiado. Excepto, ¿en qué sentido? Se quedó callada un momento. ¿Qué había en esos papeles? ¿Los que tú y Brooke estabais mirando? Solo papeles. Apartó la mirada. Un plan de negocios, nada especial. Pero algo en su voz delataba incertidumbre. ¿Quieres enseñármelo?, preguntó Kendall. Ya que es solo un plan de negocios. ¿Sabes qué? Russell agarró su chaqueta. No tengo que rendirte cuentas. Estás actuando como una histérica celosa. Se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, soltó Kendall. A un lugar donde no sea sospechoso de todos los pecados mortales, gritó desde el rellano. La puerta se cerró de golpe. Kendall se sentó a la mesa de la cocina y ajustó el mantel distraídamente. En su mente se agolpaban fragmentos de los acontecimientos de hoy. El encuentro en el café, los papeles sobre la mesa, la sonrisa de suficiencia de Brooke. Algo le decía que aquello no había hecho más que empezar. Su teléfono tintineó suavemente. Un mensaje de Ashley. ¿Cómo estás? ¿Quieres que vaya? Kendall dijo que no. Ahora mismo necesitaba estar sola y pensar. Había algunos papeles de la herencia en el cajón de su escritorio que aún no había tenido tiempo de revisar. Tal vez fuera hora de llegar al fondo de la cuestión. Al otro lado de la ventana volvía a llover. Kendall encendió la luz de la cocina y sacó una carpeta de papeles. La abuela siempre decía, cuando no sepas qué hacer, empieza poco a poco. Pues bien, había llegado el momento de seguir ese consejo. La vieja casa de su abuela recibió a Kendall con el crujido de las tablas del suelo y el olor a canela que parecía estar incrustado en las paredes tras décadas de hornear tartas. Había llegado justo después del trabajo, cargada con una gran caja para sus pertenencias y papeles. Russell no había estado en casa durante las segundas 24 horas. Solo le había mandado un mensaje de texto diciendo que iba a pasar la noche en el taller. Kendall subió despacio las escaleras hasta el primer piso. El dormitorio de su abuela estaba intacto desde el día anterior, la cama bien hecha, los vasos en la mesilla de noche y un libro sin leer. Sobre el tocador había un viejo joyero de caoba con incrustaciones. Kendall lo recordaba de su infancia, pero su abuela nunca lo había abierto delante de su nieta. La cerradura no se dio enseguida. Por dentro, la caja era más grande de lo que parecía desde fuera, con compartimentos secretos y un doble fondo. En el superior había viejas fotografías atadas con una cinta descolorida. Kendall desató el nudo con cuidado. La primera foto era de una jovencísima abuela, Eunice, de pie, a la entrada de la pequeña panadería. El letrero decía Eunice's Sweets, con la pintura aún fresca. La fecha del reverso es mayo de 1978. La siguiente foto es de la abuela enseñando a hornear bollos a la jovencísima madre de Kendall,
Otra foto es de la primera tienda del centro de la ciudad, con una cola de compradores que se extiende hasta la esquina. Debajo de las fotos hay una pila de documentos amarillentos. El contrato de arrendamiento de la primera panadería, viejas recetas escritas con tinta descolorida, los primeros libros de contabilidad. Kendall se sorprendió al ver la meticulosidad con la que su abuela llevaba los registros. Cada céntimo estaba anotado, cada compra justificada. En un compartimento secreto había papeles más recientes: contratos de proveedores, extractos bancarios, títulos de propiedad. 3 tiendas en diferentes partes de la ciudad, una pequeña fábrica de galletas, una sala de ventas principal en el centro. Todo formaba el impresionante imperio empresarial que Eunice había construido desde cero. Kendall sacó una carpeta con los informes financieros del año anterior. Las cifras eran impresionantes. El negocio generaba unos ingresos constantes, mucho más de lo que ella había imaginado. No era de extrañar que Russell hubiera insistido tanto en vender. Los ingresos podrían servir para abrir más de un taller de reparación de coches. En el fondo de la caja había un sobre marcado para Kendall. Dentro había una carta escrita con la familiar y desparramada letra de la abuela. Mi querida niña, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. No estés triste. He vivido una buena vida y he conseguido lo más importante: crear una empresa de la que me siento orgullosa. Ahora pasa a tus manos. Sé que piensas que no puedes hacerlo, que no sabes de repostería ni de negocios, pero no es casualidad que te lo deje todo a ti. Has heredado lo más importante: la capacidad de ver a través de la gente y no dejarte atrapar por los deseos de los demás. Eso es lo que le falta a tu madre, así que tú te harás cargo. En esta caja está la historia de nuestra familia y de nuestro negocio. Empecé con una pequeña panadería y una docena de recetas. Trabajaba 18 horas, contaba cada céntimo, me negaba todo. Mucha gente se ofreció a comprar el negocio, tanto entonces como después. Pero siempre recordé que no se trata de dinero. Se trata de hacer a la gente un poco más feliz. Encontrarás todo el papeleo, contactos con proveedores, instrucciones para el personal. He preparado explicaciones detalladas de cada aspecto del trabajo. Los gerentes de las tiendas conocen su negocio, te ayudarán a familiarizarte con él. Lo principal es tomarse su tiempo y confiar en sus instintos. Una cosa más, cariño. Veo lo que está pasando en tu familia. Probablemente las cosas se pondrán aún más tensas a medida que leas esta carta. Recuerda, a veces la pérdida es un nuevo comienzo. No dejes que nadie te presione para tomar decisiones por ti. Dejé 2 juegos de documentos. Uno es real, está en la notaría. El otro está aquí en la caja. Cuídate y cuida nuestro negocio. Creo en ti. Con amor, abuela. Kendall releyó la carta varias veces. Luego colocó metódicamente todos los documentos sobre la cama y empezó a estudiar las explicaciones de su abuela. Los planos de la tienda, las instrucciones de control de calidad, los detalles de los contratos con los proveedores, todo estaba claramente expuesto. Ya había anochecido cuando terminó de ordenar los papeles. A la luz de la lámpara del escritorio, Kendall volvió a mirar las viejas fotografías. Aquí estaba su abuela enseñándole a hacer su propio glaseado para galletas. Aquí estaban juntas en el mostrador. Kendall tenía 12 años y llevaba con orgullo el delantal característico de la panadería. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Russell. Tenemos que hablar. Mañana pasaré por casa a recoger mis cosas. Kendall no se molestó en contestar. Volvió a guardar cuidadosamente los papeles en la caja, llevándose solo la carta y unas cuantas fotos. De camino a casa, reflexionó sobre las vicisitudes del destino. Hacía un mes, su vida parecía clara y predecible. Un trabajo en una farmacia, un matrimonio normal, raras visitas a su abuela. Ahora todo era diferente, pero de algún modo eso no la asustaba. Por primera vez en mucho tiempo, Kendall sintió que sabía exactamente qué hacer a continuación.
La mañana comenzó con una llamada del gerente de la tienda principal. La señorita Grayson, que había trabajado con su abuela durante más de 15 años, le pidió que viniera. Había un problema con los proveedores. Kendall había hecho las maletas más rápido de lo habitual, llamando por teléfono a la farmacia para avisarles de que llegaría tarde. La confitería central estaba en un viejo edificio de 2 plantas con grandes ventanales. Kendall recordaba cuando su abuela lo había comprado hacía 20 años. En aquel momento le había parecido una compra excesivamente cara y arriesgada. Ahora el edificio era un punto de referencia en la ciudad. La señorita Grayson, una mujer enjuta con un prolijo mechón de pelo gris, la recibió en el estudio. Me alegro de que hayas venido, querida. Siento molestarte, pero tenemos que discutir el contrato con el proveedor de harina. Están subiendo los precios y tenemos un acuerdo a largo plazo. Mientras tomaban una taza de café recién hecho, se sumergieron en los periódicos. La señorita Grayson habló de los entresijos de trabajar con proveedores, del sistema de control de calidad, de cómo su abuela había forjado relaciones con sus socios. Ya sabes, Eunice siempre lo decía, lo importante no es cuánto ganas, sino cómo lo haces. En un rincón del despacho había una vieja caja fuerte. Ahí es donde se guardan los documentos más importantes, comentó la señorita Grayson, siguiendo la mirada de Kendall. Y las recetas especiales de tu abuela. Ella solía decir que algunos secretos debían guardarse a buen recaudo. Después de hablar de los contratos, la señorita Grayson guió a Kendall por la tienda. En la sala de productos, los panaderos preparaban productos recién horneados. El olor a canela y vainilla llenaba el aire. Muchos llevan trabajando aquí más de una década, dijo la encargada con orgullo. Eunice sabía elegir a la gente. En ese momento sonó el teléfono, el de Russell. Kendall colgó la llamada, pero volvió a sonar. Disculpe, se apartó. ¿Qué necesitas?, preguntó, tratando de hablar con calma. Quiero hablar de nuestro futuro. La voz de su marido sonaba inusualmente suave. Tengo un plan excelente para desarrollar el taller, y ya hay un comprador para la pastelería. Una oferta favorable. Solo escucha. No, le cortó Kendall con firmeza. No voy a vender nada, y deja de presionarme. Apagó el teléfono y volvió con la señorita Grayson, que fingió delicadamente no haberla oído. Pasaron la hora siguiente en los archivos, revisando documentos antiguos. La historia del negocio se desarrollaba ante Kendall como una novela fascinante. El primer préstamo para abrir la panadería, el contrato de alquiler del pequeño local, los registros de gastos, su abuela lo había guardado todo. Y este de aquí es especialmente interesante. La señorita Grayson sacó una carpeta amarillenta. Años 90, recesión. Muchos quebraron. Y Eunice no solo sobrevivió, sino que amplió el negocio. Ella siempre decía que lo importante era no dejarse llevar por el pánico y pensar 2 pasos por delante. En la carpeta había recortes de periódico. La confitería local se expande. El secreto del éxito, calidad y tradición. Negocio con rostro de mujer. Fotos de la abuela en el fondo de las nuevas tiendas, entrevistas, reseñas de clientes agradecidos. Y esto es probablemente lo más importante. La señorita Grayson le entregó a Kendall un cuaderno raído. El diario personal de Eunice. Me dio permiso para leerlo poco antes de morir. Creo que tú también deberías. Aquella tarde, sentada a la mesa de la cocina de su casa, Kendall abrió el diario. Las entradas empezaban en el 78. Hoy he firmado los papeles del alquiler. Asusta hasta el punto de temblarme las rodillas, pero tengo que intentarlo. Tengo las recetas de mi madre y ganas de trabajar. Debería salir bien. Página tras página, una historia de éxitos y fracasos, dudas y decisiones. El banco se negó a concederme un préstamo. Nada, encontraré otra manera. Hoy, por primera vez en un mes, hemos obtenido un pequeño beneficio. Un comprador ofrece vender el negocio.
Lo he rechazado, no es por el dinero. El teléfono sonó de nuevo, esta vez el de Ashley. ¿Cómo estás? ¿Ha venido Russell a por sus cosas? Kendall le contó a su amiga lo de hoy, lo de la conversación con su marido, lo de los hallazgos en los archivos. «Sabes», dijo Ashley pensativa, «creo que tu abuela tenía razón. Es decir, ella vio a dónde iba esto». Tras la conversación, Kendall volvió al diario. Las últimas entradas estaban fechadas el año pasado. «Kendall lo hará bien, estoy segura. Tiene carácter y honestidad. Y el resto se aprende». Sonó el timbre. Russell estaba en el umbral, un poco magullado, con cara de culpabilidad. «¿Puedo pasar? Estoy recogiendo mis cosas. Y necesito hablar». Kendall se hizo a un lado en silencio, dejándole entrar en el piso. No iba a ser una conversación fácil, pero ahora sabía exactamente lo que iba a decirle a su marido. La historia de éxito de su abuela le había dado confianza. Algunas cosas valían más que el dinero, como ser fiel a sí misma y a sus principios. Russell entró en el piso, quitándose la chaqueta. Olía a aceite de motor y a ese dulce perfume. Kendall observó en silencio cómo su marido recogía metódicamente sus pertenencias en una bolsa de deporte, la ropa del armario, el cepillo de dientes del cuarto de baño, los papeles del cajón del escritorio. «Me alojo en un motel», dijo torpemente doblando camisas. «Temporalmente, hasta que encuentre piso». Kendall se apoyó en la jamba de la puerta. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» Russell se quedó inmóvil sin darse la vuelta. «Mira, tenemos que hablar seriamente». En la cocina, Kendall puso la tetera al fuego automáticamente. Era una vieja costumbre. Siempre tenían las conversaciones importantes tomando el té. Russell se sentó a la mesa y tamborileó con los dedos sobre la encimera. «No quería que las cosas acabaran así», empezó. «Pero ya que lo sabes de todos modos». «¿Saber qué?», preguntó Kendall con calma, aunque todo en su interior se apretaba. Russell arrugó la nariz. «Lo de Brooke. Llevamos saliendo 3 meses. ¿Va en serio?» Se quedó callado un momento. «Ella me entiende, apoya mis planes, ve las perspectivas». La tétera se encendió y se apagó. Kendall sacó mecánicamente tazas y bolsitas de té. «¿Y cuáles son tus perspectivas?» Russell se animó. «Tenemos un gran plan. Brooke conoce el negocio, tiene contactos. Si vendemos la panadería y ya ha encontrado un comprador, podríamos abrir una cadena de estaciones de servicio para coches, equipamiento de última generación, franquicias». «Así que por eso apareció en el funeral», sonrió Kendall con amargura. «¿Vigilando el botín?» Russell se encolerizó. «No digas eso. Es una propuesta de negocios. Todos salimos ganando. De todas formas, no necesitas una pastelería. No entiendes nada del negocio». «¿Y se te da bien la repostería, entonces?» Kendall le puso una taza delante. «¿O Brooke va a hornear bollos?» Russell le tiró del hombro con irritación. «¿Qué tiene que ver eso con los bollos? Se trata de dinero. Se trata de oportunidades. ¿Cuánto tiempo puedes aferrarte al pasado?» «No es el pasado», dijo Kendall en voz baja. «Es el trabajo de toda la vida de mi abuela. Y ahora es la mía». Russell se levantó bruscamente. «Así es, tuyo. Así que el dinero de la venta también es tuyo. ¿Y qué hay de mí? He invertido 5 años en este matrimonio». «Eso es». Kendall se sintió extrañamente tranquila. «¿Así que te casaste conmigo por la herencia?» Russell vaciló, pero se recompuso rápidamente. «No lo tergiverses. Te quería, pero la gente cambia». «Sí, eso seguro». Kendall sorbió su té mientras se enfriaba. «Excepto que tú no has cambiado. Siempre has sido así, solo que no quería verlo». Russell se paseó por la cocina. «Deja de hacerte la víctima. Te ofrezco un trato justo. Vendemos la pastelería y nos repartimos el dinero. Puedes comprarte un piso nuevo, un coche».
¿Y tú y Brooke abriréis una cadena de talleres de reparación de coches? Kendall negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo gracioso? La abuela vio venir algo así, por eso dejó instrucciones especiales en su testamento. Russell se mostró receloso. ¿Qué otras instrucciones? No importa. Kendall se levantó de la mesa. No creo que tengamos nada más que discutir. Russell la agarró del brazo. No, espera, ¿qué órdenes? ¿Qué hay en el testamento? Kendall le soltó la mano con calma. Me haces daño. Lo siento, se echó hacia atrás. Pero tienes que entenderlo. Es una oportunidad para los dos. Una nueva vida. Grandes oportunidades. Kendall sonrió amargamente. Para ti y Brooke, ¿quieres decir? Estalló Russell. Sí, para Brooke y para mí. Al menos ella cree en mí. ¿Y cuánto tiempo llevas planeando mi herencia? Kendall le miró a los ojos. Russell apartó la mirada. Solo estábamos discutiendo opciones. Está bien hacer planes. Se quedó callado un momento. Sabes, Brooke dice que la tienda de golosinas vale al menos el doble de lo que tú crees que vale. Así es. Kendall se apoyó en la nevera. ¿Y por eso has decidido confesarlo todo ahora? Russell bajó la cabeza. Quería hacerlo todo civilizadamente. Divorcio, división de bienes. Fuera, dijo Kendall en voz baja. ¿Qué? La miró incomprensiblemente. Vete de mi casa, repitió ella, y díselo a tu Brooke, que ni sueñe con una tienda de golosinas. Te vas a arrepentir de esto, siseó Russell cogiendo su bolso. Podríamos haber solucionado esto amistosamente. Abrió bruscamente la puerta de un tirón. ¿Sabes qué? Se dio la vuelta desde el umbral. Eres tan testarudo como tu abuela. La puerta se cerró de golpe. Kendall se hundió lentamente en una silla. Retazos de la conversación revolotearon en su cabeza, formando una imagen clara. 3 meses. Así que la aventura había empezado cuando su abuela aún vivía. Brooke y ella habían estado haciendo planes para una herencia incluso entonces. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de la señorita Grayson. El inspector de sanidad vendrá mañana. No te preocupes, todo el papeleo está listo. Kendall sonrió. No en vano, su abuela decía que lo más importante en los negocios era la gente de confianza. Kendall había dormido pocas horas después de la conversación nocturna con Russell. Llamó a la farmacia y se tomó el día libre. Necesitaba poner en orden sus ideas. Empezó la mañana ordenando el papeleo. Pensaba llevar los papeles más importantes a la caja de seguridad. El timbre sonó justo cuando se estaba terminando el café. Brooke estaba en el umbral, con un maquillaje impecable, un traje caro y una sonrisa que no afectaba a sus ojos. Buenos días. Espero no llegar demasiado pronto. Entró en el piso sin esperar invitación. ¿Qué necesita? Kendall se quedó en la puerta. Brooke tiró descuidadamente el bolso en el sofá. Hablar. De mujer a mujer. Creo que así será más fácil negociar. Echó un vistazo a la habitación. Un poco rústico, pero acogedor. Kendall entró en silencio en la cocina. Brooke la siguió, con los tacones repiqueteando en el parqué. Sabes, no quería que pasara esto. Se sentó en el borde de una silla. Simplemente ocurrido. Russell es tan decidido, tiene tantos planes y tú... ¿Y yo qué? Kendall se apoyó en el tablero de la mesa. Brooke suspiró. Bueno, digamos que no comparte su ambición. Él quiere evolucionar, montar un negocio, y tú estás atascada en tu farmacia, aferrándote al pasado. Se quedó callada un momento. Y a la pastelería de la abuela. Al negocio, dijo Kendall brevemente. ¿A qué has venido? Brooke sacó una carpeta del bolso. Tengo una propuesta de negocios, una muy lucrativa. Represento a inversores serios que están dispuestos a comprar una cadena de tiendas de golosinas. El precio... Nombró una cantidad que hizo pitar los oídos de Kendall. No, respondió ella con firmeza. Brooke levantó una ceja perfectamente depilada.
Ni siquiera vas a mirar las condiciones. Es el triple del valor de mercado. Deslizó la carpeta por la mesa. Léelo. Piensa en el futuro. ¿El futuro de quién? Kendall sonrió. ¿El tuyo y el de Russell? Brooke arrugó la nariz. No seas dramática. Son negocios, nada personal. Tú te quedas con el dinero, nosotros con el local del centro. Todo el mundo gana. ¿Y los empleados de la tienda de golosinas también se benefician? Brooke se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. No se puede contentar a todo el mundo. Se reclinó en la silla. Podríamos ser amigas. Tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo qué? Kendall cruzó los brazos sobre el pecho. Brooke sonrió. Las dos sabemos lo que queremos. Yo solo tengo más determinación. Se levantó, dando vueltas por la cocina. Piénsalo bien. Esta es una oportunidad única en la vida. ¿Una oportunidad para qué? Kendall también se levantó. ¿De perderlo todo? Brooke se rió. Cariño, ya lo has perdido todo. Tu marido, tu familia. ¿Por qué necesitas también el dolor de cabeza de este negocio? Coge el dinero y empieza una nueva vida. Vete, dijo Kendall en voz baja. Brooke se acercó más. ¿Y si no lo hago? Puedo ser muy persistente, ¿sabes? Y tengo contactos, inspecciones, licencias, hacienda. A una pequeña tienda de golosinas le pueden pasar muchas cosas. ¿Eso es una amenaza? Kendall la miró directamente a los ojos. Brooke sonrió. Solo un consejo de negocios, de mujer a mujer. Sacó una tarjeta de visita del bolso. Llámame cuando recobres el sentido común. Y no tardes, la oferta es válida durante una semana. Cuando la puerta se cerró tras Brooke, lo primero que hizo Kendall fue abrir todas las ventanas para deshacerse del delicioso olor a perfume. Luego sacó el teléfono y marcó el número de la señorita Grayson. Necesito su ayuda. Urgente. Una hora más tarde se reunieron en la notaría. La anciana notaria, amiga de la abuela, escuchó atentamente la historia de la visita de Brooke. Eunice previó algo así, asintió. Así que haremos 3 copias certificadas de todos los documentos. Además, sacó un sobre grueso de la caja fuerte. Esta es una orden adicional de tu abuela, en caso de un intento de adquisición hostil del negocio. Aquella tarde, mientras ordenaba los documentos en carpetas, Kendall recordó las palabras de Brooke sobre la determinación. Averiguaría lo decidida que podía ser la nieta de Eunice Mackenzie. Sonó el teléfono. Russell. Kendall colgó la llamada y puso su número en la lista negra. Algunos puentes es mejor quemarlos de una vez. La tarjeta de visita de Brooke estaba sobre la mesa. Kendall la hizo girar en sus manos y luego la rompió en pedacitos. Su abuela siempre había dicho, nunca hagas negocios con gente a la que no puedes mirar a los ojos. Ese consejo no podía llegar en mejor momento. Empezaba a llover al otro lado de la ventana. Kendall encendió la lámpara del escritorio y sacó el diario de su abuela. Necesitaba releer las anotaciones con detenimiento de nuevo. Tal vez habría alguna pista sobre cómo proceder. Se había declarado la guerra, y ella tenía intención de ganar. La casa de la abuela estaba tranquila y fresca. Kendall había venido a recoger los últimos documentos, algunos ya guardados en una caja de seguridad y otros en la notaría. Estaba revisando metódicamente los cajones de la vieja secretaria cuando oyó abrirse la puerta principal. Los tacones repiquetearon sobre el suelo de madera de la planta baja. Kendall se asomó con cautela al estudio. La cabeza rubia de Brooke destelló debajo. ¿Cómo había entrado en la casa? Ah, sí, Russell tenía llaves. Debía de habérselas dado. Kendall se deslizó silenciosamente hacia el estudio. Unos pasos se acercaban a las escaleras. Escondida detrás de un enorme armario, vio a Brooke entrar en la habitación. Seguía vistiendo el mismo traje caro, solo que ahora llevaba un voluminoso bolso al hombro. Brooke se dirigió decidida hacia la secretaria, que parecía saber exactamente lo que buscaba.
Rebuscó en los cajones y sacó una carpeta falsa que su abuela había dejado a la vista. «Por fin», murmuró Brooke, hojeando los papeles. Sacó del bolso una pequeña urna de metal y un mechero. Actuó con rapidez y seguridad. Debía de haberlo planeado todo de antemano. La primera hoja ardió inmediatamente, seguida de la segunda. Brooke prendió fuego metódicamente a los documentos, uno por uno, y los depositó en la papelera. Una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. El humo se elevaba hacia el techo en una fina corriente. Incluso había abierto una ventana. «Despídete de tu herencia, querida», dijo Brooke en voz alta, observando cómo las llamas devoraban la última hoja. «Ahora cooperarás más». Revolvió las cenizas de la urna con una larga cuchara de metal, que también sacó de su bolso. Kendall observó este ritual desde su escondite, sintiéndose extrañamente tranquila. La abuela había tenido razón. Algunas personas son predecibles en su codicia. Brooke había actuado exactamente como se lo habían propuesto. Bueno, ya está. Brooke metió cuidadosamente las cenizas en una bolsa especial. Sin papeles, sin herencia. Sacó su teléfono y marcó un número. «Cariño, ya está. Sí, lo he quemado todo. Ahora ella no podrá probar su reclamo». Russell estaba diciendo algo al otro lado. Brooke sonreía con suficiencia. «Claro que estará furiosa, pero ¿qué hará sin papeles? Tendremos que ponernos de acuerdo». Terminada de hablar, Brooke echó otro vistazo a la habitación para ver si quedaba algún rastro. Ajustó la cortina y limpió con una servilleta el borde de la mesa donde estaba la urna. Un trabajo profesional, lo reconozco. Sus tacones bajaron las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe. Kendall esperó unos minutos y salió de detrás del armario. Se acercó a la ventana. Brooke estaba entrando en su Lexus blanco aparcado a la vuelta de la esquina. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje del notario. Las cámaras lo captaron todo muy claramente. ¿Lo archivamos? Kendall sonrió. Las cámaras de seguridad instaladas cuidadosamente hacía 3 semanas habían funcionado a la perfección. Sacó un pendrive con la grabación de un cajón secreto de su secretaria. Ahora no solo tenían los documentos reales, sino también pruebas en vídeo del intento de destrucción del testamento. Por algo la abuela decía que siempre había que tener un plan alternativo. Sonó el timbre, llegaron la señorita Grayson y un policía. Kendall se quedó mirando las cenizas de la urna mientras rellenaban un informe, tan confiada y tan estúpida. Brooke ni siquiera había pensado en comprobar la autenticidad del papeleo. «Podemos acusarte de allanamiento de morada y de intento de destrucción de papeles importantes», dijo el policía. «Si lo desea, por supuesto». Kendall asintió. «Quiero hacerlo. Además, que revisen el negocio de la señorita Holloway. Algo me dice que no está limpio». La señorita Grayson sonrió con aprobación. «Eunice estaría orgullosa de ti». Sacó una carpeta de su bolso. «Por cierto, aquí están los resultados de la auditoría financiera. Creo que te interesará saber de dónde sacó la señorita Holloway el dinero para todas estas inversiones». Aquella tarde, sentada en el sillón favorito de su abuela, Kendall releyó la auditoría. La historia se ponía cada vez más interesante. Parecía que Brooke estaba jugando sucio con algo más que con ella. Sonó el teléfono. Russell, de un número desconocido. Kendall colgó la llamada. Dejó que se preguntara qué había salido mal. Pronto lo averiguaría, junto con la policía y Hacienda. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Los troncos crepitaban en la chimenea, que Kendall había encendido para calentarse. Contemplando el baile de las llamas, pensó en lo divertidas que habían resultado las cosas. Brooke quería quemar su herencia, pero en lugar de eso quemó su futuro. Al día siguiente del incidente de la quema de documentos, Kendall decidió desmantelar por fin el despacho de su abuela. Carpetas viejas, libros de contabilidad, objetos personales, todo requería un examen minucioso.
Estaba revisando metódicamente el contenido de cada cajón cuando sonó el timbre. Un repartidor estaba en la puerta con una caja grande. Entrega para Kendall Thornton del bufete de abogados Stevenson & Associates. Dentro había documentos de la vieja caja fuerte de la abuela. El señor Stevenson, su abogado, había dado instrucciones para que se los entregaran tal y como se había ordenado. Acomodándose en el sillón favorito de su abuela, junto a la ventana, Kendall empezó a ordenar el contenido de la caja. Bajo una capa de papeles oficiales había un sobre grueso con la inscripción «Abrir después de intentar destruir el testamento». La letra de la abuela era despatarrada, segura. «Querido Kendall, si estás leyendo esta carta, significa que las cosas van exactamente como yo pensaba. Siento no haberte avisado antes. Necesitaba que tu reacción a lo que estaba ocurriendo fuera natural. Ahora puedo contártelo todo. Empecé a sospechar que algo iba mal hace unos 6 meses. Tu marido empezó a interesarse demasiado por la panadería, a preguntar por los ingresos, los documentos. Entonces apareció esta chica, supuestamente por casualidad, y empezó a preguntar al personal sobre el negocio. Mis antiguos contactos en la comunidad empresarial de la ciudad me ayudaron a averiguar más sobre ella. Brooke Holloway es una empresaria profesional. Pide préstamos, compra pequeñas empresas, las revende por partes. Tiene un rastro de negocios familiares quebrados. La vi mirando nuestra panadería. Hermosa, ambiciosa, tiene un don para encantar a cierto tipo de hombre. Russell era presa fácil. Rápidamente reconoció sus debilidades: ambición, deseo de éxito rápido, envidia del dinero de los demás. Me duele escribir esto, querida, pero tu matrimonio estaba condenado. Russell se casó contigo pensando en mi herencia. Yo lo sabía, pero me callé, esperando que el amor lo cambiara. Por desgracia, algunas personas no cambian, así que me preparé. Documentos por triplicado, en el notario, en el banco y en el abogado, cámaras de seguridad en la casa, el investigador privado que ha estado siguiendo a Brooke, auditorías financieras de sus empresas. Todo estaba preparado para proteger nuestro caso. Pero lo más importante, sabía que podías hacerlo. Siempre tuviste esa resistencia, solo que no te dabas cuenta. A veces necesitamos pruebas para darnos cuenta de nuestra fuerza. En esta carpeta encontrarás todas las pruebas del fraude de Brooke, documentos de transacciones ilegales, pruebas de defraudar a los acreedores. Úsalas sabiamente, no por venganza, sino para proteger nuestro legado. Recuerda, el verdadero poder no consiste en destruir al enemigo, sino en proteger lo que aprecias. Construí este negocio no por dinero, sino por las personas, nuestros empleados, sus familias, los clientes que han acudido a nosotros durante generaciones. No dejes que la amargura y el resentimiento te cambien. Eres mejor que eso, más fuerte que eso, más sabio. Sé que encontrarás el camino correcto. Una cosa más. Hay un cuaderno especial en la caja fuerte con las recetas, las secretas. No te lo di antes a propósito. Sabía que llegaría un momento en que querrías aprender a hornear. Ahora te toca a ti mantener viva la tradición. Con amor, abuela. PD. Mira en el último cajón a la izquierda de la secretaria. Allí hay otra sorpresa. Kendall dejó la carta a un lado, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Todo estaba encajando. El extraño comportamiento de Russell, la aparición de Brooke y la previsión de su abuela con los documentos. Encontró un viejo álbum de fotos en el cajón correspondiente. En la primera página aparecía una abuela muy joven enseñando a la madre pequeña de Kendall a hacer bollos. El pie de foto decía: «Las tradiciones perduran mientras recordemos lo más importante, el amor por lo que hacemos». Suena el teléfono, la señorita Grayson. La policía quiere hablar con usted sobre una declaración. También han llegado los resultados de la inspección del salón de Brooke. Hay muchas cosas interesantes. Kendall sonrió. Voy para allá y cogeré algo de papeleo. La abuela nos ha dejado unas fichas de negociación estupendas.
Mientras salía de la casa, volvió a mirar el viejo secretaire. Tantas historias, tantos secretos. Su abuela había convertido aquel sencillo mueble en una fortaleza que protegía el legado familiar. Ahora le tocaba a Kendall montar guardia. El coche salió suavemente del camino de entrada. En la guantera había un cuaderno de recetas. Kendall iba a estudiarlas esta noche. Parecía que había llegado el momento de aprender a hornear aquellos famosos bollos de canela. Después de todo, había que mantener la tradición. La notaría estaba inusualmente abarrotada. El señor Stevenson estaba sentado a la cabecera de la mesa, examinando documentos. A su derecha estaban Kendall y la señorita Grayson, a su izquierda Russell y Brooke y su abogado, un joven seguro de sí mismo con un traje caro. El señor Foster sostiene que el testamento de la señora Mackenzie no es válido, dijo el notario con mesura, ajustándose las gafas. ¿En qué se basa? El abogado se adelantó. Tenemos pruebas de que la señora Mackenzie fue incapaz de tomar decisiones con conocimiento de causa en los últimos meses de su vida. Brooke se arregló el pelo perfecto, lanzando una mirada triunfante a Kendall. Esta mantuvo la calma. Tanto ella como el señor Stevenson esperaban un movimiento similar. ¿Qué tipo de pruebas exactamente?, preguntó el notario. El abogado sacó una carpeta. Testimonios del personal de la confitería sobre el extraño comportamiento de la señora Mackenzie. Supuestamente habló de algunas amenazas al negocio, mostró sospechas irrazonables. La señorita Grayson resopló, pero guardó silencio. Kendall lo sabía. La mayoría del personal ni siquiera había hablado con la abogada. Al parecer, el testimonio había sido comprado o inventado. Adelante, asintió el señor Stevenson. Foster extendió los papeles con un abanico. Además, hay informes médicos sobre el aumento de la ansiedad de la señora Mackenzie, y lo más importante, el testamento original ha desaparecido misteriosamente. No ha desaparecido, dijo tranquilamente el notario. Está guardado en la caja fuerte de mi despacho. La copia, en cambio, sí que fue destruida, en circunstancias muy interesantes. Pulsó un botón de su portátil y giró la pantalla hacia los presentes. Las imágenes de seguridad mostraban claramente a Brooke irrumpiendo en la casa y quemando metódicamente los documentos. Su rostro se puso blanco y sus dedos se aferraron a los reposabrazos de su silla. «Esto es una provocación», espetó Russell. «Nos querellaremos». El señor Stevenson negó con la cabeza. «Me temo que tendrán problemas mayores. Allanamiento de morada, destrucción intencionada de documentos». «Exijo pruebas forenses», exclamó el abogado. «La firma del testamento puede estar falsificada». El notario sacó una pesada carpeta. «Por favor, aquí están las conclusiones de 3 peritos independientes que confirman la autenticidad de la firma, así como certificados médicos que declaran la plena capacidad de la señora Mackenzie en el momento en que se hizo el testamento». Brooke susurró algo al oído del abogado. Este frunció el ceño. «Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. La señorita Holloway representa a inversores serios dispuestos a comprar el negocio a un precio muy favorable». «Me temo que eso es imposible», intervino la señorita Grayson. «Según los términos del testamento, la confitería no puede venderse hasta 5 años después de la muerte de la señora Mackenzie, y cualquier intento de impugnar el testamento transfiere automáticamente todo el patrimonio a la beneficencia». Se hizo el silencio en el despacho. Russell soltó. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías y te lo callaste?» Kendall se encogió de hombros. La abuela sabía juzgar a la gente, y sus motivos. «Eso no es justo», Brooke explotó. «Hemos dedicado tanto tiempo, esfuerzo». Titubeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. El señor Stevenson anotó en su cuaderno. «Interesante confesión. Cuénteme más sobre sus esfuerzos». «Creo que aquí termina la reunión», se apresuró a recoger los papeles el abogado.
Revisaremos los documentos y nos pondremos en contacto con usted. Era obvio, no habría seguimiento. Brooke salió primero del despacho, pisando fuerte. Russell se quedó en la puerta. Te arrepentirás. Esto no ha terminado. Kendall lo miró con calma. Lo es. Seguro que lo es para ti. Mientras se marchaban, el señor Stevenson sonrió. Eunice era una mujer sabia. Se anticipó a todos sus movimientos. Sacó otra carpeta de la caja fuerte. Ahora veamos los resultados de la auditoría financiera del negocio de la señorita Holloway. Creo que Hacienda estará muy interesada en esto. De camino a casa esa noche, Kendall reflexionó sobre las vicisitudes del destino. Hasta hacía un mes se había considerado felizmente casada, ajena al doble juego de su marido. Ahora su vida había cambiado, pero quizá para mejor. La señorita Grayson la esperaba en la confitería con sus nuevos papeles. Los gerentes de las otras tiendas estaban reunidos para discutir los planes de desarrollo. Había mucho que hacer, pero Kendall se sentía llena de energía. Por fin había encontrado su lugar en la vida. Su teléfono zumbó con un mensaje de Ashley. ¿Cómo te ha ido? Kendall sonrió mientras tecleaba una respuesta. Su amiga había estado a su lado todo el tiempo, apoyándola, aconsejándola. Ese tipo de amistad valía mucho. Sobre la mesa había una vieja fotografía de su abuela a la entrada de su primera panadería. «Cree siempre en ti misma», decía en el reverso. Pues bien, había llegado el momento de demostrar que esa fe no era en vano. Una llamada del banco sorprendió a Kendall en la farmacia durante su pausa para comer. El director encargado de las cuentas de la pastelería le pidió que acudiera de inmediato. Había preguntas sobre algunas transacciones. Su voz estaba llena de preocupación mal disimulada. En el banco no solo la recibió el director, sino también el jefe de seguridad. Había impresiones de transacciones bancarias sobre la mesa, y el primer vistazo que les echó hizo que Kendall frunciera el ceño. Varias transferencias importantes de la cuenta del taller de Russell a cuentas desconocidas en el extranjero. Nos dimos cuenta de estas transacciones como parte de un control rutinario, explicó el jefe de seguridad. Dada su acusación de posible fraude, decidimos indagar más. Extendió los documentos en abanico. Es un panorama interesante. Resultó que durante los últimos 6 meses Russell había estado sacando dinero del taller de forma sistemática. Pidió préstamos con cargo al equipo, redactó contratos ficticios para reparaciones, cobró de más a los proveedores. Todos los fondos iban a parar a cuentas de empresas fantasma. Y esto es especialmente curioso, mostró el gerente el extracto de la cuenta del salón de belleza de Brooke. El dinero pasó por una cadena de empresas y acabó aquí. La señorita Holloway lo utilizó para ampliar su negocio. Kendall miró despacio los documentos. El plan estaba bien pensado, pero era demasiado obvio para los financieros experimentados. Russell nunca había sido versado en los entresijos de la banca. Al parecer, había sido idea de Brooke. Llamaron a la puerta. Llegaba un investigador del Departamento Económico de la Policía. Llevaba mucho tiempo investigando los casos de Brooke, y la nueva información le interesaba sobremanera. «Parece que por fin han pillado a la señorita Holloway», comentó satisfecho mientras estudiaba las declaraciones. Esa misma tarde estalló un escándalo. Kendall se encontraba en la pastelería cuando irrumpió una furiosa Brooke. «¿Dónde está?», se precipitó entre las mesas, espantando a los clientes. «¿Dónde está ese cabrón?». Resulta que esa mañana había venido una inspección al salón. Hacienda, inspección de trabajo, bomberos, todo a la vez. Y luego el banco congeló las cuentas por transacciones sospechosas. Brooke no tardó en sumar 2 más 2 y se apresuró a buscar a Russell. La señorita Grayson intentó calmar a la escandalizada mujer, pero estaba histérica. Prometió que estaba limpio, que nadie se enteraría. ¿Invertí tanto dinero en él? Ella vaciló, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Por favor, cálmate». Kendall llevó a Brooke a la trastienda. «Hablemos con calma».
Sacó una carpeta con registros bancarios. Por ejemplo, sobre estas transferencias. Brooke palideció al ver los extractos. Eso no puede ser. Dijo que era dinero de la venta de propiedades. Miró frenéticamente los papeles. Dios mío, acaba de robarlos del taller. Y no solo esto, Kendall mostró otro documento. ¿Recuerdas el préstamo que pediste para ampliar el salón? Russell puso el equipo del taller como garantía, que ya estaba hipotecado en otro préstamo. Brooke se hundió en una silla, agarrándose las sienes. Soy tan tonta, creyendo sus cuentos de grandes negocios, de perspectivas. Se rió amargamente y se limitó a utilizarme a mí y a mi dinero. En ese momento, la señorita Grayson miró hacia la trastienda. La policía está aquí. Quieren hablar con la señorita Holloway. Brooke se estremeció. ¿Sobre qué? Kendall se encogió de hombros. Transacciones bancarias ilegales, creo. Y sobre el intento de asalto a la tienda de golosinas. Testificaré, dijo Brooke con repentina firmeza. Sobre todo, sobre cómo planeó quitarte la herencia, cómo ideó el plan con los documentos falsos. Se quedó callada un momento. Ya sabes, y ni siquiera me quería, solo me utilizó. La policía interrogó a Brooke durante más de 2 horas. Les contó todo, la estafa del dinero, los planes para hacerse con la tienda de golosinas, el papel de Russell en la trama. El investigador solo tuvo tiempo de tomar notas. Russell fue localizado 2 días después. Intentó salir del país con un pasaporte falso. Fue encontrado con una gran suma de dinero en efectivo y documentos de propiedad offshore. Parece que llevaba tiempo preparando sus vías de escape. Aquella tarde, Kendall estaba sentada en el estudio de su abuela, ordenando papeles. Sobre la mesa había fotos. El joven Russell en su boda, tan sonriente y aparentemente sincero. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? Sonó el teléfono. Ashley, ¿estás bien? ¿Lo llevas bien? Kendall sonrió. Sabes, estoy bien. Es incluso más fácil, al menos ahora está más claro. Miró la foto de su abuela. Es una pena que ella pudiera ver a través de ella y yo no. Pero ahora sí, dijo sabiamente su amiga. Y eso es lo principal. Hablaron durante mucho tiempo, de traiciones, epifanías, nuevos comienzos. Ashley sabía encontrar las palabras adecuadas. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Los panaderos preparaban las últimas hornadas de productos recién horneados y las limpiadoras fregaban los suelos. La vida ordinaria continuaba, pasara lo que pasara. Y también se sentía bien. La noticia de la detención de Russell recorrió rápidamente la ciudad. El periódico local escribió un artículo mordaz sobre el fraude en el taller de coches, sin olvidar mencionar el intento de asalto a la famosa confitería. El teléfono de Kendall no paraba de sonar con llamadas de conocidos y periodistas. La farmacia estaba tan tranquila como siempre. La mesurada rutina ayudaba a distraer la atención de la agitación que la rodeaba. Kendall estaba guardando sus medicamentos cuando sonó el teléfono de la oficina. Era del centro de detención. Russell había pedido verla. Kendall reflexionó largo rato sobre la conveniencia de IR. La señorita Grayson se lo había desaconsejado. Ashley pensó que debía ponerle fin. Al final, la curiosidad pudo con ella. Quería oír lo que él tenía que decirle. El centro de detención la recibió con paredes grises y los rostros indiferentes de los guardias. Russell esperaba en la sala de visitas, demacrado, sin afeitar, con ropa arrugada y burocrática. No quedaba ni rastro de su confianza en sí mismo. «Gracias por venir», dijo en voz baja, evitando mirarla a los ojos. «Te debo una explicación». Kendall esperó en silencio a que continuara. «Verás, todo surgió por accidente. Brooke se presentó en el taller como cliente, nos pusimos a hablar. La historia era banal. Ambición, sed de dinero rápido, una mujer hermosa con planes grandiosos. Brooke sabía persuadir, dibujaba brillantes perspectivas, y él,
como un tonto, cayó en sus promesas. Al principio eran pequeñas cantidades. Russell tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Luego más. Ella dijo que los negocios requieren inversión. Pedí préstamos, moví dinero. Se quedó callado un momento, y entonces se enteró de la herencia. Brooke, resultó, especializada en este tipo de esquemas. Encontraba negocios familiares, se metía en ellos y luego se los llevaba a través de testaferros. La tienda de dulces se suponía que era su mayor adquisición. «Realmente te amaba», dijo Russell de repente, al principio, y luego se estropeó. Extendió la mano tratando de tocar su palma, pero Kendall se apartó. «Podemos arreglarlo. Les contaré a los investigadores toda la verdad sobre Brooke». «¿No lo has hecho ya?», preguntó Kendall con calma. «Cuando testificaste contra ella». Russell parecía confuso. «¿Cómo?» Ella sonrió. «Tengo una buena relación con el investigador. Me contó cómo intentaste culpar a Brooke. Era cierto. Una vez investigado, Russell había traicionado instantáneamente a su amante. Habló de su fraude fiscal, de empresas fantasma, de intentos de soborno a funcionarios. Brooke se vengó revelando todos sus turbios negocios. «Puedo cambiar». La voz de Russell adquirió un tono suplicante. «Dame una oportunidad, cuando todo esto acabe». Kendall negó con la cabeza. «Ya ha terminado. El día que decidiste que el dinero era más importante que la honestidad». Se levantó. La conversación se estaba alargando. Russell se estremeció. «Espera, estaré perdido sin ti. No me queda nada». Kendall le miró, patética, confusa, intentando manipular incluso ahora. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo ya en la puerta. «La abuela también dejó una cláusula en su testamento sobre ti. Si hubieras sido honesto, habrías recibido una parte del negocio, suficiente para abrir un taller». Se quedó callada un momento, pero elegiste un camino diferente. Al salir de la habitación aislada, Kendall respiró aire fresco. Se sintió sorprendentemente tranquila, como si una puerta se hubiera cerrado y el pasado quedara atrás. Brooke llamó por la noche. Estaba en libertad bajo fianza. «Me marcho», dijo. «Fuera del país, fuera de la ciudad, no importa. Solo quería decir…». Ella vaciló. «Que lo siento, por todo. No merecías que te traicionara así». Kendall escuchó en silencio la apresurada disculpa. Brooke dijo algo más, sobre remordimientos, sobre los errores de su juventud, sobre querer empezar una nueva vida. Todo sonaba falso, como ella misma. «¿Sabes qué es lo peor?», Brooke preguntó de repente. «Realmente me enamoré de él, ¿verdad? Y él solo me utilizó, igual que te utilizó a ti». Había amargura en su voz. «Pero al menos tú te quedaste con la conciencia tranquila y un negocio familiar. Yo no tengo nada». Después de aquella conversación, Kendall se sentó en la silla de su abuela durante largo rato, revisando viejas fotografías. Qué fácil era arruinar vidas, la suya y la de los demás, por culpa de la codicia y la ambición, y lo importante que es mantenerse fiel a los principios. Sobre la mesa había un periódico con la historia del hundimiento de Russell y Brooke. Mañana saldría un nuevo artículo sobre el renacimiento de la confitería más antigua de la ciudad bajo la dirección de la nieta del fundador. La vida seguía, y solo había sitio para la gente honrada. La petición de divorcio era sorprendentemente breve. Kendall la rellenó en el despacho del abogado, introduciendo metódicamente los datos necesarios. El motivo del divorcio, diferencias irreconciliables, aunque las verdaderas razones habrían bastado para toda una novela. Los bienes no tenían por qué dividirse. El taller de Russell estaba hipotecado con varios préstamos, y las confecciones que figuraban en el testamento pertenecían solo a Kendall. Incluso el piso, comprado en su día con el dinero de los padres de ella, no lo impugnó. Al parecer, se dio cuenta de la inutilidad de esta empresa.
La señorita Grayson se encargó de enseñar a Kendall la sabiduría de la gestión empresarial. Cada mañana empezaba con una revisión detallada de la documentación, reuniones con los proveedores y controles de calidad. Eunice siempre decía que hay que conocer el negocio por dentro y por fuera, repetía mientras le enseñaba a llevar la contabilidad. Las cosas estaban cambiando en la pastelería. Kendall decidió actualizar el interior de la sala principal, manteniendo el ambiente acogedor que tanto apreciaban los clientes habituales. En las paredes aparecieron fotografías antiguas, la historia del negocio familiar en instantáneas en blanco y negro. «Te pareces mucho a tu abuela», comentó una vez un viejo panadero que aún trabajaba con Eunice, igual de atenta a los detalles. Kendall se limitó a sonreír. Ella misma había notado cómo los rasgos de carácter heredados se iban manifestando poco a poco. Le agradaba especialmente su interacción con los clientes. Muchos de ellos la recordaban de niña, cuando iba a casa de su abuela después del colegio. Ahora compartían historias sobre Eunice, consejos, ánimos. En realidad, la tienda de golosinas era algo más que un negocio. Unía a la gente. Ashley venía a menudo después del trabajo y se sentaba en su mesa favorita junto a la ventana. «Has cambiado», me dijo un día. «¿Has madurado? ¿Más sabia?» Kendall negó con la cabeza. «Por fin soy yo misma», sin mirar más allá de las expectativas de los demás. El trabajo en la farmacia pasó gradualmente a un segundo plano. Kendall compaginó los dos trabajos durante unos meses más, pero entonces se dio cuenta de que tenía que elegir. Su abuela solía decir, «No puedes servir a dos amos». Escribió su carta de dimisión sin lamentarlo. Rara vez llegaban noticias sobre Russell. Estaba esperando el juicio en el centro de detención. Su abogado intentó conseguir un acuerdo previo al juicio, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Brooke tampoco escapó a la responsabilidad. Sus salones de belleza fueron cerrados tras las inspecciones. Ella misma huyó al extranjero. Un día, ordenando viejos papeles, Kendall encontró un borrador de testamento con las anotaciones de su abuela. «Lo principal es proteger el negocio y a las personas que lo atienden», escribió Eunice. «El dinero va y viene, pero la reputación y la confianza permanecen». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Kendall aprendió a hornear. Empezó con bollos sencillos y poco a poco fue dominando recetas complejas. Todas las mañanas acudía a la panadería antes de que abriera para comprobar la calidad de la masa, la frescura del relleno y la temperatura de los hornos. El proceso de divorcio fue rápido. Russell no se presentó. Envió el consentimiento a través de un abogado. Kendall se sintió agradecida por no haber convertido el divorcio en otro drama. Aquella tarde, se sentó largo rato en el estudio de su abuela, revisando viejas fotografías. Aquí estaban ella y Russell, jóvenes, felices, haciendo planes para el futuro. Aquí estaba su abuela mirándolos con una ligera inquietud en la mirada. ¿Había sospechado algo ya entonces? Sonó el teléfono. La señorita Grayson dijo que habían llegado los resultados de la auditoría mensual. Las cifras eran satisfactorias. La confitería no solo había mantenido su posición, sino que había crecido. Los viejos clientes volvían, los nuevos llegaban, sobre todo los más jóvenes. Sobre la mesa estaba el último número del periódico local. En la portada había una foto de Kendall a la entrada de la renovada pastelería. «La tradición perdura», rezaba el titular. La entrevista era buena, sin demasiado patetismo ni dramatismo. Solo una historia sobre lo importante que es mantenerse fiel a tu negocio. Al otro lado de la ventana oscurecía y la jornada laboral en la pastelería tocaba a su fin. Los panaderos preparaban la masa para mañana, las camareras limpiaban las mesas, la cajera contaba los ingresos. Una tarde normal, preocupaciones normales. Pero era en esa cotidianidad donde residía la verdadera felicidad. Kendall revisó los últimos papeles y apagó el ordenador. Mañana era el gran día.
la inauguración de la nueva sucursal de la confitería en el centro comercial. Tenía que supervisarlo todo, controlar las entregas, ayudar al nuevo personal. Al marcharse, tocó la vieja foto de su abuela en la pared por costumbre. Gracias, susurró débilmente, por la ciencia, por el apoyo, por la fe, y por enseñarle lo más importante, a ser ella misma en cualquier circunstancia.